El mundo de los videojuegos usa códigos visuales diferentes, sino opuestos al del mundo del cine de animación. En general, un personaje de videojuegos tiende a verse mucho más real, mucho más realista y más atascado de detalles y accesorios. ¿Cómo podemos conseguir este look? Para hacer esto, vamos a estudiar una nueva regla del diseño, para poder entender cómo dar una sensación de realismo a un personaje y que luego, al verlo, se sienta que pertenece al mundo visual de los videojuegos. Acompáñenme. Veamos ahora cómo se diseñan personajes para videojuegos. Como lo comentaba al final de la lección anterior, si bien en el mundo del cine de animación en general se busca exagerar y simplificar la realidad, en la industria del videojuego más bien se ha tendido a irse en la dirección del hiperrealismo. Hay personajes que literalmente son reales, podrían ser actores. De ahí la transición muy eficaz que hay entre los videojuegos y el cinema live action, como se está haciendo últimamente. Cuando hay exageración y estilización, sigue siendo bastante pegada a una realidad anatómica. Aquí hay algunas exageraciones en cuanto a forma de los ojos, en cuanto a proporción de la cabeza, etc. Pero en realidad estamos muy pegados a una realidad anatómica, lo podemos ver aquí también. Eso es una tendencia general, obviamente hay muchos videojuegos que salen totalmente de esta línea, los Mario, los Sonic, etc. Pero la tendencia en los últimos años ha sido hacia esto, y de todos modos me parece interesante ver el videojuego bajo este ángulo porque nos da un opuesto a lo que hemos visto en el cine de animación. Su nombre es caricatura, literalmente, es como ver caricaturas, entonces es exagerar y simplificar, y esta tendencia dentro del videojuego es exagerar la realidad, es trabajar la realidad y el realismo para conseguir diseños muy pegados a lo que sería en realidad. Sin transición, vamos a hablar de mesas. ¿Por qué vamos a hablar de mesas? Lo que es probablemente el aspecto más importante del diseño de videojuego, y en este caso del diseño pegado a la realidad, es entender la función de las cosas. No vamos a regresar en la realidad anatómica de la figura, ya hemos visto esto en la segunda unidad de este curso, pero quisiera darles una cuarta regla de diseño que tiene que ver con la representación de la realidad. Es muy importante y tiene que ver con esta mesa y tiene que ver con la función de las cosas. Voy a explicarme. La cuarta regla del diseño dice en inglés form over function. La forma siempre se dibuja encima de una función claramente entendida para que las cosas se vean bien. Es importante también en el diseño de tipo cine de animación, pero es todavía más importante en el diseño realista. Por favor, aguántenme si todavía no les queda claro, va a empezar a tener sentido. ¿Por qué una mesa? El ejercicio que deberíamos hacer con lo que sea que vayamos a diseñar es tratar de entender su función antes de quererla representar. ¿Cuál es la función de una mesa? La mayor parte del tiempo cuando hago esta pregunta, la respuesta es comer, o es poner libros, o es no sé cuál es otra respuesta. Cuando se analiza la función de algo, les invito a que piensen en el momento en el que se inventó este objeto, porque cada objeto ha sido inventado para cumplir con una función o para resolver un problema. Según yo, el problema que vino a resolver la mesa es alejarnos del piso, porque probablemente comer en el piso no era muy higiénico. Entonces, una mesa, su función principal es elevarse del piso y ofrecer un espacio para poner cosas. Eso es su función. ¿Qué implica eso? Implica que hay dos cosas que a fuerzas tiene que tener una mesa. Pies, porque los pies son los pilares que extraen la mesa del piso, y una tabla. Una vez que hemos entendido esto, una vez que, nuevamente como lo veíamos en la lección anterior, una vez que hemos identificado estos rasgos principales, icónicos y reconocibles, podemos ya empezar a realizar diseños del tipo de mesa que querramos, básicamente. En efecto, ya que la función
está resuelta, podemos imaginar nuevamente simplificar y o exagerar. El principio del diseño siempre es lo mismo. Podemos simplificar una mesa hasta su expresión más básica. Les dije que una mesa necesitaba pies y una tabla. Ok, pues ¿qué tal si una mesa es nada más eso? Pies y una tabla. Hasta llegar a diseños súper rebuscados donde multiplicamos los pies y agregamos un montón de detalles. Y tenemos aquí versiones intermedias de este nivel de desarrollo. Esto, la idea de entender la función antes de entender el diseño, antes de buscar una estética, antes de querer hacer algo bonito, es fundamental en la representación tipo videojuego de un diseño bastante apegado a la realidad. Entonces, aquí les voy a presentar un ejercicio que hago y que les recomiendo que hagan, que es tratar de entender cómo funcionan las cosas. Una vez que habremos hecho esto, vamos a poder diseñar las cosas de manera mucho más fiel y mucho más adecuada, y las cosas van a empezar a sentirse real cuando las vamos a dibujar. Una paréntesis, sin embargo, algo que no estoy comentando mucho aquí. El segundo ingrediente para el diseño realista, ya lo hemos comentado cuando vimos la anatomía, es la proporción. La proporción de las cosas es lo que hace que se vea realista, y por eso es difícil llegarle al diseño realista, porque tenemos que ser muy precisos en cuanto a proporciones. En una cabeza, nada más con que sea un poquito demasiado grande o un poquito demasiado chica, y ya se rompe la ilusión y ya no se ve real. Regresando al tema de la función, vamos a ver aquí el casco. He dividido el casco en diferentes partes. Vemos aquí la cabeza que estaría dentro del casco. Y lo que les quiero explicar o lo que les quiero transmitir es un método para entender la función de las cosas. Cada cosa tiene una función y en general dentro de esta cosa, objeto, accesorio, sea lo que sea, las diferentes subpartes tienen diferentes funciones. La primera parte de un casco es esta. Es nada más la parte que protege, que está arriba del casco y justamente protege el cráneo. Es su función, es un segundo cráneo. El cráneo de por sí ya es un casco del cerebro. Un casco es un casco del cráneo. Es un casco del cerebro. Eso es su primera función y es la parte más básica del casco. Después empezamos a pensar, y eso nos ayuda mucho, muy seguido, en cómo está hecho el objeto. Pensar en su función es pensar en el problema que resuelve, pero también pensar en cómo está hecho, cómo funciona. Su creación también nos ayuda un buen a hacer diseños realistas. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos estos detalles, podemos pensar que son láminas de metal que están dobladas y soldadas encima del casco, y por eso estas remachitas a lo largo de estas líneas. Probablemente es gracias a esto que se fijan directamente sobre el casco. Entonces tenemos un armazón vertical y tenemos un armazón horizontal que va a ser también un pretexto para fusionar la primera parte del casco con las siguientes. Muy bien, esto es como está hecho y ahora la función. ¿Por qué queremos aventar una forma en pleno centro de la cara de este personaje? Pues es para protegerle. Romperse la nariz en una pelea es algo que puede estorbar mucho. Puede uno sangrar, entonces se pueden limitar las capacidades de combate. Todo el tiempo los guerreros pretenden, 1, sobrevivir y 2, poder combatir lo más tiempo posible. Y a veces lo vemos en peleas de MMA o en peleas de box. Una pelea tiene que estar parada, aunque uno de los competidores no esté noqueado, pero porque una lesión ya impide que pueda seguir. Por ejemplo, si se le infla la nariz o si se le infla el pómulo o la ceja, infla demasiado, sangra demasiado, entonces el competidor, el combatante no puede seguir peleando. En caso de un guerrero, eso significa la muerte. Básicamente, si está en la incapacidad de pelear, quiere decir que lo van a matar. Entonces, todas estas protecciones sirven para, 1, que no lo maten, y 2, para prolongar su capacidad de pelear. Pensar en todos estos detalles, en el porqué de todas estas cosas, es fundamental en nuestro trabajo. Muchas veces pensamos que los artistas tienen que hacer cosas bonitas, pero los mejores artistas en general son semi-ingenieros. Entre más sabemos sobre la función de las cosas, mejor. Misma cosa, lo que queremos es proteger lo más posible la cara y la parte superior, sobre todo, los ojos, los pómulos, todas estas partes que son bastante frágiles.
pero queremos mantener la máxima visibilidad. Entonces hay una perforación y esta perforación es muy angular aquí para dejar la máxima visión periférica posible. Seguimos agregando elementos. Aquí en la parte trasera del casco, el casco no se acaba aquí, hay una parte que baja hacia el cuello. Eso es para evitar los golpes de espada directamente en la nuca, o incluso ni siquiera solamente para evitar que le corten la cabeza, sino cualquier golpe en la nuca puede ser muy dañino en cuanto a columna vertebral y muy difícil de superar porque uno puede desmayarse con este tipo de golpe. Entonces aquí básicamente esta parte es un escudo de nuca. Y finalmente la última parte, que puede que tenga una función ofensiva, puede que en algún momento esta persona pueda dar cabezazos dañinos gracias a estas partes puntiagudas. Puede que sea más de ornamento, que sea para impresionar o para dar esta sensación más animal. En cuanto a función, pues es una extrusión dentro de lo que es el casco, con nuevamente una extremidad con remachas para mantener estos cuernos, y esos son cuernos animales básicamente. Este ejercicio lo vamos a repetir con diferentes cosas, tratando de analizar cosas un poco diferentes, pero básicamente siempre es el mismo. ¿Cómo funciona y para qué funciona así? ¿Y para proteger qué? ¿Para resolver qué problemas? Es una problemática muy importante. Aquí tenemos esta protección de pecho. Además de tener una base de playera en piel probablemente muy dura que ha de aguantar bastantes perforaciones, no todas pero bastantes, tenemos esta parte que protege la parte más sensible del tórax, que es donde está el esternón, y sobre todo que es donde está el corazón, del lado izquierdo pero más pegado al centro. Entonces esta parte, su función es proteger, por eso tiene una base de piel pero un centro de metal. Ahora pensemos cómo funciona. Lo que tenemos que pensar también si queremos empezar a ser reales en nuestros diseños es cómo le hace este cuate cuando despierta en la mañana, se quita su pijama. Me imagino que dormir con una pijama bien bonita con corazones y cabezas del pato Donald, y después se pone su armadura. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se pone este tipo de playera? ¿Cómo se arma este tipo de cosas? ¿Dónde se ancla? ¿Dónde se aprieta? ¿Me explico? Literalmente, cuando diseñamos las cosas deberemos saber el paso a paso de qué hace este cuate cuando viene la hora de vestirse para partir a la guerra. Entonces, esto es el ejercicio que les propongo ver aquí. La forma en que está hecho esto es que es un gran cinturón, como los cinturones de los campeones de box. Entonces, probablemente se ancla por atrás. En general, cuando son diseños en X, tienen atrás una parte cuadrada donde vienen a anclarse, un poco como lo que hay hacia adelante. Aquí tenemos estos dos tirantes arriba y estos dos abajo. Este de abajo viene a anclarse aquí hay una remacha, y probablemente da la vuelta para conectarse con el otro. Esas son suposiciones. Lo que sí sabemos es que está hecho de diferentes capas de piel. Lo podemos ver aquí. Tenemos el cinturón, por así decirlo, que viene arriba. Y está directamente anclado en la piel de abajo gracias a estas remachas. Y la piel de abajo es la que da la vuelta hacia atrás. Y es la que sostiene todo esto. Es un solo gran pedazo de piel. Es importante ver estos bordes. Ok, es parte del diseño, es muy importante, y además siempre está hecha así la piel para reforzar, se dobla aquí para darle solidez, para que no se deshaga. Son detalles así los que hacen que se vea real. Entonces, esta parte de piel, este cinturón, viene a anclarse aquí a una hebilla de metal, es lo que podemos ver aquí. Esta pieza de piel viene a anclarse directamente dentro de esta hebilla, es una parte fija. No es algo que él tenga que poner o volver a quitar, ya está armado así, la piel ya está cerrada sobre el metal. El metal da toda la vuelta, aquí tenemos el diseño, y del otro lado sucede algo interesante, tenemos otra hebilla. Y esta hebilla en realidad es un pretexto para, no sé cómo se dice en español, en inglés es buckle, pero esta hebilla es un pretexto para venir a apretar
todo este conjunto, porque aquí existe este pedazo de piel que probablemente, aquí está nuestra hebilla nuevamente, y aquí está nuestro pedazo de piel. Probablemente está conectado abajo, está directamente anclado aquí en la base de piel, con una que otra remacha. Y entonces se trata de jalar, se puede jalar esta parte tanto como uno quiere o puede, para poder apretar un poquito más el cinturón de este lado. ¿Ok? Este tipo de cosas parece tal vez fastidioso, a mí en lo personal me fascina porque me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho entender cómo funcionan las cosas, pero si no les gusta, de todos modos les recomiendo que hagan este trabajo. Salvo que tengan una memoria visual brutal, la cual no tengo para nada, va a ser necesario en algún momento que dibujen, si les interesa el estilo videojuego, e incluso ahorita en el estilo de películas de animación, va a ser necesario que se metan en los detalles. La única forma de hacerlo bien es entenderlo. Y aquí nada más son 3 ejemplos un poco aleatorios, pero mi idea es que vean diferentes configuraciones donde se aplica la misma lógica y las mismas preguntas. Cómo funciona y qué problemática viene a resolver. Siempre la misma pregunta, diferentes respuestas dependiendo de la función del objeto. Aquí, por ejemplo, me di la tarea de separar nuevamente esta bota que tenemos aquí. Es muy interesante este diseño porque es una mezcla entre partes muy descubiertas y partes cubiertas. Eso llega a suceder en casos de guerreros, cuando son guerreros que necesitan más movilidad, pero necesitan protecciones en las partes que son más sensibles en ellos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un protector de hombro. Probablemente esta piel aquí es un poco más espesa para proteger el abdomen. Toda la región de las piernas es relativamente descubierto, pero la parte de abajo, así como si fueran botas altas o semialtas, es bastante protegida. Sin embargo, no podemos proteger sin pensar en la movilidad. Aquí estamos en la rodilla y necesitamos que la rodilla pueda doblarse porque este personaje se ve, es un personaje móvil, furtivo. Necesita correr, moverse, evolucionar en diferentes terrenos. Entonces vamos a ver que si bien esta protección, que literalmente es un escudo para chamorros y para los huesos, para la tibia sobre todo y el peroné un poco, pero van a haber 2 protecciones que tienen que tener cierto nivel de rotación. Y por eso son 2 piezas separadas. De haber sido una sola pieza, ya no tenía posibilidad de rotación. Al estar esta protección, este escudo de rodilla separado y conectado, lo vemos, esta pieza conecta los 2, puede tener movimiento. Entonces se puede inclinar y puede responder a la pierna cuando tiene que doblarse para correr. Misma cosa aquí para el protector del tobillo. Esta parte también tiene que poderse elevar. La flexión, el movimiento que tiene que tener es menor, porque el pie no se eleva ni se dobla tanto como se dobla o se puede doblar la pierna, pero tiene que tener esta flexibilidad. Finalmente tenemos la bota, lo que es el zapato como tal, y una protección de bota, también por si recibe disparos o yo sé que un aro de una flecha o algo así. Ok, aquí está el secreto, aquí está la clave para poder hacer diseño realista, entender la función de las cosas, investigar sobre todo, con base a su propia lógica y con base a varias fuentes de información. En internet pueden encontrar muchas how-to, muchos videos para entender cómo funcionan estas cosas. Una muy buena fuente de referencia son los videos de cosplay, de cómo hacer disfraces de tal o tal personaje, porque llegan a explicar bastante a fondo cómo están hechos todos estos detalles. Eso es una mina de oro para nosotros, para entender el cómo y el porqué de todos estos accesorios. Con lo que hemos aprendido en las últimas 2 lecciones, podemos ya crear personajes para el cine de animación y o para los videojuegos. En la siguiente lección vamos a hacer un line-up, que es un ejercicio que consiste en poner todos los personajes juntos para poderlos armonizar en un estilo coherente.